Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este martes santo. Hacemos este camino ya de la Semana Mayor. Todavía estamos introducidos en el tiempo de Cuaresma. A partir de jueves, viernes y sábado estaremos introducidos en ese misterio pascual de Cristo donde se tocan, digo yo, las fibras más íntimas y los cuestionamientos más grandes de todo el ser humano en torno a la pasión, muerte y resurrección. El gran interrogante de la vida, el gran interrogante del sufrimiento, el gran interrogante de la soledad, el gran deseo y anhelo de la nueva vida, en fin, muchos elementos y muchas situaciones pues acontecen en nuestro caminar de vida cristiana en este marco de la Semana Mayor. Todavía estamos haciendo este itinerario para mirar hacia adentro y para buscar algo que integre toda nuestra realidad, experiencia personal, historia personal, pareja, familia, mundo, todas las circunstancias de la vida y el factor integrante en ella, a mi modo de ver, es uno que es bastante complejo, pero que es posible, y que es posible solo desde la presencia amorosa del Señor, como es la experiencia del perdón y de perdonarse. Por eso hoy voy a proponer una semilla agustiniana que va a tocar precisamente este proceso de conversión de vida, este itinerario nada fácil de asumir la conversión del corazón como un proceso gradual, como un proceso que no se da de la noche a la mañana, como un perfeccionamiento continuo de nuestra condición humana y en ella pues ir avanzando cada vez más hasta ir construyendo en la mente, en el corazón, en la conciencia misma, un modo renovado frente a Dios, frente a nosotros mismos, frente a la vida, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto de hoy en el que Agustín va a llegar a nuestros oídos hablándonos un poco, insinuándonos estos procesos de conversión, ¿no? Ahora bien, así dice el texto. Así pues, a quienes se han convertido se les perdonan todos sus pecados pasados. A quienes se han convertido se les perdonan todos sus pecados pasados. Por lo demás, en esta vida hay algunos graves y mortales que no se perdonan si no es mediante el intensísimo dolor proveniente de la humillación del corazón, de la contrición del espíritu y del sufrimiento de la penitencia. Está bien hablando Agustín de algo supremamente fuerte, ¿no? Hay algunos pecados, hay algunas acciones de la vida tan supremamente graves y profundamente delicadas que solo en el perdón acontece, en el intensísimo dolor, pero dolor emocional, espiritual, de la humillación del corazón, de la contrición del espíritu y del sufrimiento de la penitencia. O sea, queriendo expresar que hay procesos muy complejos de perdón y de perdonarse. Dice, continúa Agustín, estos pecados graves que él dice, que suponen ese dolor en el alma profundo, estos se perdonan en virtud de las llaves de la iglesia. Esto es muy importante. Agustín dice, en virtud de las llaves de la iglesia va queriendo decir por el ministerio del perdón de los pecados concedido a Pedro y extendido a los apóstoles y a todos los que ejercemos este ministerio de la confesión en el nombre de él. Este es otro tema interesante. Si pues, dice Agustín, si pues comienzas a condenarte a ti mismo, si comienzas a disgustarte contigo, vendrá Dios para compadecerse de ti. Es bien interesante, ¿no? Si comienzas a disgustarte contigo no significa dividirte contigo, sino sentirme no contento, sentirme no a gusto,
con las situaciones que no están bien en mi vida, saber que puedo mejorar y saber que tengo que ser consciente de que a mí mismo me estoy defraudando porque estoy en definitiva haciendo pues lo que no corresponde, ¿no? Es bien interesante. Dice, Él te perdonará si tú estás dispuesto a castigarte a ti mismo. Es bien interesante. Si estás dispuesto a reconocer, si estás dispuesto a asumir un proceso de cambio, un proceso de compromiso, un proceso de corrección. De pronto quizás la palabra no es muy afortunada, la de castigarte a ti mismo, que suena más como con un masoquismo. Está más si estás dispuesto a afrontar, a saber dar respuesta, a buscar los medios de ayuda necesarios para saber solucionar. Entonces, Él te perdonará si tú estás dispuesto a castigarte a ti mismo, a ser reconociente de tu falta, ¿no? Ahora bien, quien se arrepiente en la forma de vida se castiga sin medida. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Pero en atención a qué, lo dice el mismo Salmo, pues yo reconozco mi maldad y mi pecado está siempre en mi presencia. Qué interesante esto, o sea, cómo ponerte frente a ti mismo, reconocer con sinceridad la carga de nuestro error, de nuestra culpa, de nuestra debilidad. Por tanto, si tú mismo lo reconoces, Él te lo perdona. O sea, si somos reconocientes, Él nos lo perdona. Hay, sin embargo, otros pecados leves. Esta parte es muy interesante. Hay, sin embargo, otros pecados leves y menudos que no pueden evitarse en absoluto, que ciertamente parecen diminutos, pero oprimen por su cantidad. Pues también un muelo de trigo se compone de granos menuditísimos, y no obstante, con él cargan naves y se cargan más de lo debido, y si se cargan más de lo debido se hunden. O sea, hay cosas muy pequeñas, pero que sumadas en su cantidad se convierten en factores de hundimiento. Qué interesante esta intuición también. A veces no es que son bobaditas, no es que son pendejaditas, decimos nosotros a veces, pero decimos, hey, no, a veces están tan cargadas las pequeñas cosas que dice Agustín, cargadas son capaces de hundir las naves. Si se cargan de lo debido, si se cargan más de lo debido, dice, se hunden. Cae un rayo sobre alguien y lo mata. Está claro, un rayo, una cosa contundente y lo mata. Pero también la lluvia, si es persistente, aunque sea menudita, mata a muchos con sus muchísimas gotas. El primero mata de un solo golpe, la segunda a fuerza de muchas gotas. Fíjate qué interesante esto, o sea, las pequeñas cositas sumadas se van convirtiendo en nuestras grandes bancarrotas. Las grandes fieras, sigue Agustín dando los ejemplos, fíjense que esto es bien importante, las grandes fieras matan al hombre de una sola dentada, pero también las pequeñas, cuando se juntan muchas, con frecuencia causan la muerte y causan tanto daño que el orgulloso pueblo del faraón mereció ser castigado con esa clase de tormentos. Fíjense, eran pequeñas plagas, pero que por su multitud llegaron a generarle un gran dolor y un gran tormento a Egipto. Utiliza esa imagen de Egipto. Así pues, estos pecados, aunque sean menudos, aunque sean pequeños, son tantos que reunidos forman una masa capaz de aplastarte. Pero Dios es bueno porque perdona también estos, sin los cuales es posible vivir en esta vida. Mas, ¿cómo te los va a perdonar
si no perdonas tú los cometidos contra ti? Fíjense qué interesante está esta intuición de Agustín hoy. Hay unos pecados graves de los que nos cuidamos, ¿no? Nos cuidamos de los pecados muy, muy graves. Y tenemos mucha atención de no cometerlos y bueno, y de pronto se llegan a cometer una vez, 2 veces por allá, pero dicen que hay que tener cuidado con los livianos, ¿no? Es bien interesante que en los sermones de Agustín se expande animando a la esperanza a quienes reconocidos sus pecados, aun aquellos vergonzosos y causantes de desgarros interiores y psicológicos, les invita a tener la firme convicción de que Dios puede dar el perdón y la paz del corazón. Con los grandes o con los pequeños, Dios puede dar la paz, la reconciliación y la vida interior sosegada y tranquila. Eso sí, no podemos escapar a la experiencia, nos dice él, no podemos escapar a la experiencia del dolor que causa el pecado que destruyó la propia comunión y la comunión con los otros. O sea, sentimos dolor de equivocarnos, de fallar, de haber metido las patas en muchos sentidos y de pronto de haberle hecho daño a muchas personas. No podemos evitar ese dolor y ese dolor es incluso, dice él, hasta saludable, porque el primer paso es sentir verdaderamente que me duele de todo corazón aquello que hice, ¿no? Ahora bien, y para llegar en modo correcto a la reconciliación, dice Agustín, se ve importante las llaves de la iglesia que atan o desatan. Así pues, dice Agustín textualmente, estoy comentando, a quienes se han convertido se les perdonan todos sus pecados pasados. Por lo demás, en esta vida hay algunos graves y mortales que no se perdonan, sino mediante el intensísimo dolor proveniente de la humillación del corazón, la contrición del espíritu, el sufrimiento de la penitencia. Estos se perdonan en virtud de las llaves de la iglesia. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se les perdonen les quedan retenidos. O sea, la iglesia busca que tengamos un escenario para entrar en un diálogo, para confrontar y para sanar la intimidad en los dolores más angustiosos y profundos. Busca la confesión como elemento incluso psicológicamente terapéutico para poder sacar fuera, porque es una cuestión de intimidad entre Dios, el penitente, y quien le escucha en el nombre del Señor. De hecho, hay una cosa que se llama el sigilo sacramental. O sea, que yo no puedo ir a comentar lo que otro me está diciendo, porque esto es una confesión y la confesión tiene un carácter serio, sagrado, ¿no? Ahora bien, la expresión comienza a condenarte a ti mismo. Esto es otra cosa interesante. No puedes, a ti mismo puede no sonar muy dulce a los oídos y muy amarga al corazón. Eso está claro. A decir verdad, no se trata de interiorizar una culpa que desgarre y destruya la unidad a tal punto que no deje salidas a las tribulaciones interiores. No se trata de eso. Por el contrario, se trata de encontrarlas, de ponerlas en su lugar y de reconciliarlas. Ahora, frente al mal, si hay que sentir un profundo dolor, de modo que podamos buscar de corazón la reconciliación con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Tenemos que sentir verdaderamente de corazón que esto nos duele, ¿no? De hecho, en la celebración eucarística tenemos esa oportunidad al comienzo de la Eucaristía. Reconozcamos humildemente que no siempre hacemos el bien que no queremos, reconozcámonos humildemente pecadores, el llamado al reconocimiento de nuestras fallas y que verdaderamente nos duele que en ella a veces hayamos hecho tanto daño a las personas, ¿no? Ahora bien, la disposición interior al cambio, esa es la otra parte. Siento dolor, pero tengo que tener también una disposición interior al cambio
y ese dolor intenso interior del corazón por el mal causado a sí mismo y al prójimo me ponen en un proceso de contacto con Dios y de reconciliación desde Dios. Dios quiere transformar y tocar mi corazón en las zonas en que está herido, en que está lesionado, en que está decepcionado, triste, frustrado, quizás fracasado, ¿no? Entonces nos dice, para darnos esa certeza, que esa disposición interior al cambio, él dice, Él te perdonará si tú estás dispuesto a reconocerte a ti mismo, a castigarte a ti mismo. Ahora bien, quien se arrepiente en la forma de vida, se castiga a sí mismo, o sea, ponete quieto a las cosas, bueno, ahí voy, no. Entonces conviene que sea severo para sí mismo, para que Dios sea misericordioso, perdón, para que Dios sea misericordioso con él. Entonces, bien interesante esto, ¿no? Conviene que seamos muy sinceros, conviene que no le pongamos pañitos de agua tibia, conviene saber y ser muy conscientes de que hay cosas que causan bastante dolor, de ser muy responsables en saber sentir ese dolor, de que verdaderamente me duele. Ahí comienza todo un proceso de sanación. Y como lo decía ahora, Agustín hace énfasis en los pequeños pecados, en las pequeñas bobaitas. No, es que no hay que pararle bolas a esas cosas. Pues no. Esos pequeños pecados son en definitiva los que terminan sepultando día a día la vida y sofocando la alegría de vivir. Las pequeñas cosas, las pequeñas rabias, las pequeñas malas miradas, las pequeñas expresiones del rostro amargado, las pequeñas actitudes, todas las cosas que hay en una bobadita. Todo eso sumado nos dice que es como las plagas que terminan por destruir y por hacer totalmente daño, ¿no? Entonces yo creo que reconoce entonces San Agustín de la multitud de los pequeños pecados no nos pueden hundir, pero pero para terminar la atención llama sobre la condición del perdón que pasa por el perdón a quienes nos han ofendido. También se nos invita al perdón de aquellos que nos han ofendido, ¿no? Entonces, dice, así pues, estos pecados, aunque sean menudos, son tantos que reunidos forman una masa capaz de aplastarte. Pero Dios es bueno porque perdona también estos, sin los cuales es imposible vivir en esta vida, reconciliar la vida permanentemente. Más, ¿cómo te los va a perdonar si tú no perdonas a los cometidos contra ti? El llamado al perdón de los hermanos también. Entonces yo creo que es un llamado ya en esta Semana Santa, de verdad, a mirarnos con sinceridad en el corazón y a pedirle pues a Dios que nos dé esa fortaleza para seguir adelante, para avanzar, para ser cada día mejores, ¿no? Nos saludo a las personas que se han conectado hoy con nosotros, a María de la Rosa, a María López Hernández, un abrazo para ti, para tus mocosos, a Adolfo, lo mismo, saludos a la familia, a todas las personas, a la gente que se conecta. Nos vemos hoy en la Santa Eucaristía. Hoy en el transcurso del día pues estaré enviando un link para en horas de la tarde, creo que va a ser 6 de la tarde, hora de acá, Filadelfia, 5 de la tarde, hora de Colombia y de otras partes, de pronto a ofrecer una meditación sobre el Sábado Santo, sobre el sentido, que me parece que es muy, muy profundo, sobre el sentido del sábado, que es el día del gran silencio, ¿no? Entonces vamos a compartir de pronto una reflexión en la tarde. Yo estoy organizando ahora esta meditación y bueno, espero que nos veamos en la tarde con los que puedan conectarse. Voy a mandar pues un link por las redes sociales a los que quieran seguir cultivando este camino hacia la Pascua, ¿no? Te les envío un gran abrazo, una gran bendición para cada uno de ustedes y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.